Elena apretó con fuerza la mano de su padre mientras caminaban entre la gente. Su voz, apenas un susurro, tembló al decir: «¿Por qué ese niño está solo, papá?». Tomás siguió avanzando como si no hubiera escuchado, con la mirada fija al frente. No quería problemas, no quería detenerse, no quería sentir. Pero algo en el tono de su hija lo obligó a mirar. Giró lentamente la cabeza hacia el rincón que ella señalaba. Y entonces lo vio. El niño estaba allí, inmóvil, como si el frío no le afectara ya. No lloraba, no pedía ayuda, no extendía la mano. Solo observaba, con unos ojos completamente vacíos. Tomás sintió un golpe seco en el pecho, como si el tiempo se detuviera. Tomás Herrera era un hombre al que la vida había endurecido sin pedirle permiso, alto, de mirada seria y pocas palabras, parecía cargar siempre con un peso invisible sobre los hombros. Sus manos, ásperas por el trabajo, hablaban más de su historia que cualquier recuerdo. Pero no siempre había sido así. Años atrás, la risa habitaba en su casa, hasta que la perdió a ella. La muerte de su esposa no solo dejó un vacío, sino un silencio que nunca volvió a llenarse. Desde entonces, Tomás dejó de mirar el mundo como antes. Se volvió distante, como si hubiera cerrado una parte de sí para no volver a sentir dolor. Vivía, sí, pero más por costumbre que por esperanza. Los días pasaban iguales, sin emoción, sin propósito claro. Y si algo lo mantenía en pie, si algo lo obligaba a seguir adelante cada mañana, era Elena, su hija, la única luz que aún lograba atravesar su oscuridad. Elena tenía apenas 7 años, pero en su mirada vivía una luz que desafiaba cualquier oscuridad. Era dulce en cada gesto, curiosa ante cada detalle del mundo que la rodeaba. Sus ojos brillaban con esa inocencia que solo tienen los niños que aún creen que todo puede ser bueno. Se detenía a observar lo que otros ignoraban, una sonrisa, un susurro, una tristeza escondida. Tenía un corazón lleno de empatía, como si pudiera sentir el dolor ajeno sin necesidad de palabras. Para ella, nadie era invisible, nadie era insignificante. El mundo no era un lugar cruel, aún no. Tomás, su padre, era todo lo contrario, callado, distante, difícil de alcanzar. Pero aún así, Elena nunca dejó de buscar su mano, su mirada, su cariño. Y aunque él no siempre supiera cómo demostrarlo, Elena era su hogar, y él, todo su mundo. El mercado de Valle sombrío bullía de vida a pesar del frío implacable. Los vendedores alzaban la voz ofreciendo sus productos, mientras el vapor de sus alientos se perdía en el aire helado. Había telas gruesas, pan recién horneado y pequeñas fogatas improvisadas que intentaban vencer al invierno. Las risas y conversaciones llenaban el ambiente, como si por un momento nadie quisiera rendirse ante el clima. Era un contraste extraño, la alegría humana enfrentándose a la dureza de la naturaleza. El viento seguía soplando con fuerza, colándose entre los puestos, haciendo crujir la madera y estremecer los cuerpos. Pero aún así, la gente sonreía, compraba, vivía. Elena caminaba entre todo aquello con los ojos muy abiertos. Observaba cada detalle como si fuera un pequeño milagro. Se detenía en los colores, en los sonidos, en las personas. Para ella, aquel lugar no era frío ni hostil, era un mundo lleno de maravillas por descubrir. Pero en eso, Elena se detuvo de golpe, como si algo invisible la hubiera sujetado. Apretó la mano de su padre, y sin apartar la vista, señaló hacia un callejón estrecho. Tomás frunció el ceño, incómodo, siguiendo lentamente la dirección de su dedo. Allí, entre sombras y nieve acumulada, estaba el niño. Samuel. Descalzo, con los pies enrojecidos por el frío, cubiertos de suciedad y hielo. Su ropa era apenas un conjunto de harapos que no lograban protegerlo. Su cuerpo temblaba sin control, pero no hacía ningún sonido. Y entonces Tomás vio sus ojos. Vacíos. Perdidos. Como si ya no esperaran nada de nadie. No había miedo, no había súplica, solo un silencio que helaba más que el invierno. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Tomás. Porque en ese instante, sin entender por qué, sintió que estaba mirando a alguien que ya se había rendido ante la vida. Elena dio un pequeño paso hacia adelante, sin soltar la mano de su padre. Lo miró con esos ojos llenos de esperanza y preguntó en voz baja: ¿podemos ayudarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Tomás no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el niño, pero su mente ya estaba en otro lugar.
Recordó el pasado que tanto había intentado enterrar. El dolor de no haber podido salvar a alguien cuando más lo necesitaba. La culpa, el vacío, la sensación de haber llegado demasiado tarde. Un nudo se formó en su pecho. Ayudar significaba involucrarse. Y eso significaba volver a sentir, volver a arriesgarse a perder. A su alrededor, la gente seguía caminando como si nada. Nadie se detenía, nadie miraba dos veces. Para todos, aquel niño no existía. Tomás apretó los dientes. Sabía que si daba ese paso, nada volvería a ser igual. Tomás soltó un suspiro pesado, como si en ese instante tomara una decisión que llevaba años evitando. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el callejón. Cada paso era lento, firme, inevitable. Se detuvo frente al niño. Samuel no reaccionó. No levantó la mirada, no se apartó, ni siquiera pareció notar su presencia. Ese silencio lo golpeó más fuerte que cualquier grito. Y entonces ocurrió. Un recuerdo atravesó su mente sin aviso. El rostro de alguien que no pudo salvar. La misma fragilidad, la misma soledad, la misma sensación de llegar demasiado tarde. El pecho de Tomás se tensó. No iba a repetir esa historia. Con cuidado, se quitó su abrigo y lo envolvió alrededor del pequeño cuerpo. Luego, sin dudar más, lo levantó en brazos. Era tan liviano que dolía sostenerlo. «Nos vamos a casa», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Y en ese instante, sin saberlo, acababa de cambiar el destino de los tres para siempre. El camino de regreso a casa se extendía entre la nieve, largo y silencioso. El viento cortaba su rostro, pero el abrigo que envolvía a Samuel protegía algo más que su cuerpo, un fragmento de su alma. Elena caminaba a su lado, aferrada a su muñeca y a la mano de su padre, observando al niño con ojos llenos de curiosidad y esperanza. Cada paso hacía eco en el blanco del paisaje, y el silencio parecía pesar toneladas sobre ellos. Tomás mantenía la mirada fija en el sendero, pero no podía ignorar la sensación extraña que crecía en su pecho. No era miedo, ni arrepentimiento, era algo distinto, algo que no sentía desde hacía años. Samuel permanecía acurrucado en sus brazos, temblando levemente, ajeno al mundo que los rodeaba. Elena lanzaba miradas llenas de ternura, sonriendo tímidamente al niño sin palabras. Y Tomás, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a notar un cambio dentro de sí. Había un hilo de calor que no provenía del abrigo ni del fuego. Era algo más profundo, más humano, la certeza de que estaban haciendo lo correcto. Y aunque no podía imaginar lo que vendría, sabía que nada volvería a ser igual. Al entrar a la casa, el calor envolvió a los tres, como un escudo contra el frío cortante del exterior. El aroma a leña quemada y a pan recién horneado llenaba el ambiente, un contraste absoluto con la nieve que aún cubría el camino. Tomás colocó a Samuel con cuidado en una silla cercana al fuego. El niño permaneció inmóvil, los ojos bajos, temblando bajo el abrigo que lo protegía. No decía nada. No parecía escuchar. No había reacción. El silencio pesaba en la habitación, como si la cabaña misma contuviera la respiración. Elena se acercó despacio, con su muñeca en la mano, susurrando palabras suaves. «Hola, yo soy Elena. Ven, no tengas miedo». Samuel la miró por un instante, desconfiado, y luego volvió a bajar la cabeza. No tomó la muñeca, no habló, apenas respiraba con pequeños temblores. Pero su presencia ya estaba cambiando algo en él, aunque él no lo supiera aún. Elena no se rindió. Se sentó a su lado, rozando apenas su mano con la suya, intentando transmitir lo que las palabras no podían. Y poco a poco, el primer hilo de conexión comenzó a formarse. Tomás volvió de la cocina con un plato humeante de sopa y un trozo de pan recién cortado. Se arrodilló frente a Samuel y lo colocó cuidadosamente entre sus manos. «Come, está caliente», murmuró con voz suave. Al principio, el niño solo observó la comida con incredulidad, como si no pudiera creer que fuera realmente para él. Luego, lentamente, llevó una cucharada a la boca. Después otra. Y otra más. Comía con una desesperación que partía el alma, cada bocado parecía contener años de hambre y abandono. El silencio de la cabaña se llenó solo con el sonido de la respiración temblorosa y el choque de la cuchara contra el plato. Finalmente, con la voz quebrada y casi un susurro, dijo: «Me llamo Samuel».
Tomás sintió un nudo en la garganta y sus ojos se humedecieron. Aquel simple nombre rompió algo en él, un quiebre emocional profundo. Por primera vez en años, supo que no estaba enfrentando el pasado, estaba creando un futuro. Samuel bajó la cabeza, jugando con las migas de pan mientras Tomás lo observaba con cuidado. Después de unos segundos de silencio, su voz salió temblorosa, apenas audible. Yo no tenía casa, ni nadie que me cuidara, dijo, y luego tragó saliva, luchando contra las lágrimas. Contó que había estado en un lugar llamado Campo del Norte, un sitio donde los niños trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Si alguien se enfermaba o no podía cumplir con las tareas, los castigaban sin piedad. Algunos niños desaparecían para siempre, y nadie hablaba de ello. El miedo lo mantenía todo en secreto. Samuel relataba cada recuerdo con una mezcla de miedo y resignación, como si revivirlo fuera inevitable. Tomás escuchaba en silencio, apretando los dientes, sintiendo la impotencia de aquel niño como si fuera propia. Cada historia de abandono, cada golpe, cada mirada de desprecio, reforzaba un vínculo silencioso entre ellos. Era más que compasión, era la certeza de que debía protegerlo, no dejar que nadie más le arrebatara la vida ni la esperanza. Por primera vez, Tomás comprendió lo profundo de su responsabilidad, y Samuel, con su vulnerabilidad, le devolvía algo que él creía perdido, la posibilidad de redención. Los primeros días en la cabaña fueron un desafío constante. Samuel se movía con cautela, como si cada sombra pudiera esconder un peligro. Saltaba ante cualquier ruido y evitaba el contacto visual, su silencio era casi absoluto. Elena, con su ternura natural, se convirtió en su puente hacia el mundo. Le hablaba bajito sobre sus muñecas, sobre los animales del bosque, sobre cualquier cosa que pudiera distraerlo del miedo. Lo tomaba de la mano para jugar, lo animaba a explorar la cabaña y a compartir pequeñas aventuras cotidianas. Al principio, Samuel solo observaba, congelado en su desconfianza. Pero poco a poco comenzaron a aparecer gestos distintos, una sonrisa tímida, un suspiro de alivio, una mirada que seguía a Elena sin temor. Cada pequeño avance era celebrado en silencio por Tomás, que desde la distancia empezaba a notar que la barrera que lo separaba del niño se estaba rompiendo. La confianza comenzó a crecer como una llama débil pero constante, iluminando la cabaña y sus corazones. Y con cada día que pasaba, Samuel empezaba a comprender que estaba seguro, que podía ser un niño otra vez. Una tarde fría, mientras Tomás cortaba leña detrás de la cabaña, escuchó el retumbar de cascos sobre la nieve. 3 hombres a caballo se detuvieron frente a la cerca, levantando nubes de polvo helado. Al frente iba un hombre corpulento, de mirada dura y barba espesa, don Eusebio Rivas, el encargado del Campo del Norte del que Samuel había escapado. Tomás Herrera, dijo Rivas con voz autoritaria, sin bajar del caballo. Ese niño es mío. Lo recogiste, sí, pero pertenece a mi establecimiento. No tienes derecho a quedártelo. Tomás dio un paso firme, dejando que su mirada transmitiera lo que las palabras no podían. No hay nada suyo aquí, respondió con voz tranquila pero cargada de determinación. Rivas soltó una risa seca, cruel. ¿Crees que los papeles del Estado no me amparan? Vuelve a entregarme al niño, o esto se pondrá feo. La tensión se cortaba en el aire como un cuchillo. Samuel, escondido detrás de la puerta, temblaba y aferraba la mano de Elena. Tomás sabía que la amenaza era real, pero también que no podía retroceder. Ese momento marcaría el inicio de un enfrentamiento que pondría a prueba su valor y su promesa de proteger al niño a toda costa. Tomás respiró hondo, sintiendo cómo la tensión recorría cada fibra de su cuerpo. Sus ojos se clavaron en don Eusebio Rivas, sin mostrar miedo, solo una determinación inquebrantable. No voy a entregar a nadie, dijo con voz firme, dejando que cada palabra resonara en el frío aire del invierno. Se acercó a la línea de la nieve que marcaba el límite de su propiedad, y con la punta de su bota, trazó una frontera clara. Esta es mi tierra. Y mientras esté de pie sobre ella, nadie cruzará para llevarse a este niño, añadió. Rivas lo observaba, evaluando su terquedad, y soltó un bufido de desdén, pero no dio un paso más. Tomás sabía que la amenaza no había terminado, que el hombre podría regresar con la ley de su lado. Pero en ese instante, la decisión estaba tomada, Samuel permanecería bajo su protección. Se agachó un instante, mirando al niño que temblaba detrás de la puerta, y le susurró, «Escúchame bien, Samuel. Nadie te va a hacer daño aquí. Te prometo que te protegeré,
pase lo que pase. El pequeño asintió, con lágrimas brillando en los ojos, comprendiendo la fuerza de aquella promesa. Tomás se incorporó, firme como un roble en medio del viento, listo para defender lo que había decidido proteger. Y aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, no había vuelta atrás. A veces, una sola decisión puede cambiar el destino de alguien, incluso salvar una vida. Tomás, un hombre marcado por la pérdida y la distancia emocional, recuperó su humanidad al abrir su corazón. El miedo, la duda y la soledad dieron paso a la esperanza, al amor y a la responsabilidad de proteger. Samuel ya no estaba solo, Elena brillaba como el puente entre dos almas, y Tomás encontró un propósito renovado. Aquel día, no solo salvó a un niño, también se salvó a sí mismo. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún contenido en este canal.